Bien, buenos días. El propósito de esta ponencia es, como su título indica, Agua y energía, pensamiento maltusiano en el siglo XXI. Bien, ¿cuál es el motivo por el cual estoy haciendo esta presentación? Pues lo cierto es que a mí me invitaron proponiéndome hablar sobre el coste energético de la desalación. Así que lo primero es hablar de este coste energético de la desalación. Es importante que tengamos en cuenta que hay dos tipos de tecnologías dentro de las cuales existen muchas variantes. Tenemos tecnologías de desalinización de tipo membrana y tecnologías de desalinización o desalación de tipo térmico. La principal tecnología de tipo de membrana sería la ósmosis inversa y su consumo energético pues va a depender mucho de, en primer lugar, la fuente donde consultemos, lógicamente, y luego si fueran datos reales, pues esto dependería del tipo de agua a tratar, de la temperatura del agua a tratar, del tamaño de la planta y un largo etcétera. Pero podríamos tomar como 5 kilovatios hora más o menos por metro cúbico como un referente, ¿no? Otra tecnología de desalinización bastante eficiente en términos energéticos es la electrodiálisis. Lo que pasa es que la electrodiálisis tiene mayores restricciones a la hora del tipo de agua que se puede o no tratar. Es más típicamente vinculada a aguas salobres, ¿no? Y luego tenemos sistemas térmicos que podemos ver que tienen un consumo energético bastante mayor. Y es por esto que en los últimos años o décadas hemos visto un crecimiento mucho mayor de la instalación de plantas de membrana que de plantas térmicas. Podemos ver la línea roja que indica la capacidad instalada de membrana, cómo ha ido superando a los métodos térmicos. No obstante, si alguno de ustedes se dedica al sector, pues os podría llamar la atención que la sensación que tenemos, los que nos dedicamos a este mundo, es que la proporción membrana térmica es todavía mucho mayor a favor de la membrana de lo que este gráfico nos indica. Bueno, esto tiene mucho que ver con que la mayoría de plantas térmicas que hay instaladas, muchas de ellas en países exportadores de petróleo de Oriente, son muy grandes. Entonces, aunque el número de plantas hay menos, sí que es verdad que tiene una capacidad instalada bastante importante. Así que, pues nada, ya hemos hablado del coste de la desalinización, que era lo que se me había pedido, pues ya hemos acabado la presentación. Claro, el tema es que también me dijeron que tenía que hablar como 20 minutos, pues voy a tener que rellenar con algo más. Bueno, pues entonces, ¿de qué voy a hablar? Veréis, vamos a hablar de la relación que hay entre el agua y la energía. Y parecerá que el mapa se va completando, pero todavía no está del todo completo, así que seguiremos hablando metiendo un nuevo actor, que es la población. Y alguien me puede decir, pero Borja, a población le has puesto comillas y agua y energía no le has puesto comillas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la población va a ser como en lo que en economía denominamos un instrumento. No nos interesa tanto la población en sí, sino un conjunto de variables que son afectadas por la población, lo cual no quiere decir que alguna de estas variables incluso pudiese moverse sin que se mueva la población. Otro candidato a estar ahí en el nombre de ese título junto a población o en lugar de población podría haber sido demanda de recursos. Es decir, nos interesa cuál es la demanda de recursos de otros sectores, ¿no? Y por último acabaremos viendo que esto de lo que depende de nuestro futuro es de ese combate, entre comillas, que va a haber entre los efectos del progreso tecnológico de un lado contra los efectos de una demanda creciente de recursos de otro lado. Empezamos por lo primero, esa relación entre agua y energía, que por cierto es el núcleo de estas jornadas, ¿no? Bueno, ¿qué relación hay entre agua y energía? Si os dais cuenta, me he puesto a hablar de la desalinización antes. No por casualidad, es la forma de obtener agua más costosa en términos energéticos. Que alguien me puede decir, hombre, pues utiliza otra, Borja, ya. Pero los que nos dedicamos a esto sabemos que una vez se ha consumido una cantidad de agua determinada, la única forma de incrementar los recursos disponibles
es la desalinización. Todavía alguien me podría decir, hombre, pero hay otras formas, tenemos reutilización, tenemos trasvases. Sí, sí, pero yo he dicho, una vez se han agotado otras posibilidades, es decir, llega un momento que la desalinización es la única alternativa. Y aquí viene un asunto clave. Yo os he dado el coste de la energía en cuanto a cuántos kilovatios hora necesita la desalación. Pero ¿cuánto cuesta cada kilovatio? Esta pregunta podría parecer un asunto baladí, pero no lo es en absoluto. Esto no solo es algo que se hayan pasado digamos que hayan semi-ignorado pequeños grupos de investigación, como el que haya podido estar yo. No. Esto es algo que incluso el propio gobierno de España, cuando se estableció el programa Agua, no le dieron quizás el valor que tenía. Y se hicieron unas proyecciones del coste de las desalinizadoras que en aquellos años se estaban haciendo, en las que de alguna forma el coste energético estaba dado bajo unos supuestos. Es decir, al final, en función de lo que ese kilovatio hora cueste en términos económicos, el precio final en términos económicos del agua es uno o es otro. Y esto es algo muy relevante. Para poneros en contexto os voy a hablar un poco sobre mí, pero no es por capricho, sino porque mi trayectoria de investigación en este nicho se parece mucho a la trayectoria de investigación que, digamos, la bibliografía ha seguido, que la gente que se dedica a esto ha seguido. Pero yo me he dedicado los últimos años, ya casi décadas, me estoy haciendo mayor, a estudiar los problemas de escasez hídrica. Y escribí una tesis doctoral sobre el análisis económico de la desalinización. Veréis unas letras en negrita abajo a la izquierda que pone GIRH. ¿Esto qué es? Esto era la moda de los estudios que tenían que ver también con la economía en aquellos años y es lo que denominamos gestión integral de los recursos hídricos. Aquí lo que hacíamos era estudiar lo que es el mercado del agua desde el punto de vista de cuáles son las demandas de agua, cuáles son las ofertas, qué interrelaciones hay, etcétera, etcétera. Pero normalmente en economía, y esto es un recurso de aprendizaje que tenemos, no quisiera que se vea como un defecto porque es útil y necesario, en economía hacemos supuestos. Si hay algún economista en la sala, le sonará el famoso ceteris paribus, que significa todo lo demás constante. Bueno, pues cuando estudiábamos la gestión integral de los recursos hídricos, entendíamos ese mercado del agua como un organismo cerrado, como un organismo no afectado por una serie de variables que son exógenas. Y ahí, de ese análisis, que es virtuoso en tanto en cuanto se esclarecieron muchas cosas, al mismo tiempo, pues está el defecto de dar por sentadas una serie de variables que dependen de otros mercados. Por eso, actualmente las líneas de investigación mía y de la gente que se dedica a esto van en otra línea. No le hemos puesto tanto nombre como pasó con la gestión de los recursos integrados, pero a mí me gusta, perdón, la gestión integrada de los recursos hídricos, que lo he dicho mal, pero a mí me gustaría llamarlo los mercados interrelacionados, es decir, ese todo lo demás constante que se utilizaba en el mercado del agua, pues no es algo irrelevante, es fundamental lo que esté pasando en otros mercados. Y os voy a explicar por qué. Os he hecho un esquema, veis un vasito de agua, un rayito y X. ¿Esto qué es? Bueno, pues es la interrelación que yo veo entre el mercado del agua, el mercado energético, y he puesto X por no poner otros. Hay un conjunto de mercados que influyen al mercado del agua, que influyen al mercado de la energía y que influyen a los dos a la vez, ¿no? Y bueno, pues tenemos todo un conjunto de grafiquitos que están muy bien, pero que adolecen un poco del mismo problema que tenía la gestión integral de los recursos hídricos. Por ejemplo, el gráfico de abajo a la derecha. Veis que nos pone agua, energía y una serie de vínculos, ¿no? Por ejemplo, el de la población, el crecimiento poblacional, que luego vamos a hablar de ellos. Cuando se hace un esquema, la representación gráfica no es casual, normalmente tiene una intención. No sé si os dais cuenta que este gráfico está como en un cuadro, al igual que el siguiente. En este gráfico nos habla de cuándo se utiliza
agua en la energía, cuando se utiliza energía en el agua. Están como en un cuadro porque lo que se está pretendiendo con este tipo de análisis es lo que ya se venía haciendo, todo lo demás constante. Esto es lo que hay. Hay un cuadro y esto es un conjunto cerrado y acotado. Aquí no puede entrar otra cosa. Esta es un poco la lógica. Sí puede entrar otra cosa. Esta es la realidad. Pueden entrar otras cosas. Y una de ellas es la población. Borja, población con comillas, ¿por qué? Bueno, pues porque el crecimiento de la población podría ser esa variable a seguir de más relevancia, pero no tenemos que confundir la variable en sí con que si la población se estabilizase no seguiría habiendo el problema, no. Puede seguir aumentando el consumo, aunque la demanda se estabilice. Esto es una posibilidad también, ¿no? Bien, como os digo aquí, el verdadero origen del problema es el crecimiento de la población y la escasez de agua es solo uno de los síntomas. ¿A qué me refiero? Pues que el agua es uno de esos recursos que se va a ir demandando más a medida que tenemos más población. No es el único. Lo que está pasando en el mercado del agua está pasando en otros mercados. Os podéis dar cuenta aquí en el gráfico que tenemos una curva de coste creciente a medida que aumenta la población. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto cuesta el agua? Si le preguntamos a ese peludito del año 5000 antes de Cristo, del año 6000, ¿cuánto cuesta el agua? A lo mejor nos miraría un poco raro porque el agua es como que está ahí, ¿no? Bueno, está ahí hasta cierto nivel. Esas son las aguas superficiales, las aguas renovables, pero ese coste del agua, a medida que, como veis en el gráfico, la población va aumentando, va apareciendo un coste del agua. Porque al principio es un agua que está ahí, pero cuando tenemos más población comenzamos a necesitar hacer embalses, comenzamos a necesitar hacer cauces, comenzamos a necesitar hacer trasvases, reutilizar, depurar y llegamos a un punto que hay que desalinizar. Y claro, estos costes son crecientes. Y si la población es esa variable a seguir, pues alguno se puede preguntar qué perfil o qué futuro nos espera, ¿no? Somos actualmente alrededor de unos 7.000 millones y medio de habitantes en el mundo y se espera que en el año 2050 lleguemos a 11.000 millones de habitantes. La buena noticia, entre comillas, es que también se espera que más o menos ahí nos estabilicemos. Ojo, porque el optimista podría decir, bueno, 11.000 no es ni siquiera el doble de 7.000. Si hemos llegado hasta aquí, no hay ni que tan solo hacer el doble del esfuerzo. No, esto no sería correcto porque duplicar la cantidad de recursos necesarios no supone el doble de costes, porque los costes no son lineales. Como os he dicho, los costes se disparan exponencialmente. Es decir, los recursos hídricos necesarios, por ejemplo, no van a tener el mismo coste que los primeros recursos hídricos. Van a tener un coste cada vez mayor. Este es el reto, ¿no? Aquí podemos ver que, bueno, desde la revolución industrial hasta la actualidad, la población ha crecido de una forma no constante, sino exponencial, y no solo la población. Es que además, el PIB per cápita, que es un indicador cercano a la calidad de vida de las personas, también ha venido aumentando de forma progresiva. Es decir, cada vez somos más y cada vez tenemos más recursos los que somos. Lógicamente, esto se agudiza en ciertas zonas del planeta en las que hay más abundancia de recursos y no están así en otras zonas del planeta, pero estos datos son planetarios. A nivel planetario se da esta tendencia, ¿no? Y como os decía, si nos fijamos en las tendencias en el ratio de fertilidad, podemos ver que el ratio de fertilidad se está frenando. Estos son datos mundiales. Es decir, el planeta está disminuyendo la velocidad a la que crece. Ojo, esto no es lo mismo que de crecer. Digo que crece cada vez a un ritmo más moderado porque este ratio de fertilidad se está reduciendo. Yo me pregunté cuando hice este estudio de qué dependía este crecimiento de la población y hice una serie de modelos que básicamente lo que venían a comprobar es algo que los que estudiamos o explicamos la historia económica intuimos, ¿no? Y es que existen como dos tipos de países. Unos que han hecho ya una transición demográfica y otros que todavía no. Los países que ya han hecho su transición demográfica
de alguna forma tienen una respuesta muy moderada en términos demográficos al crecimiento económico. Borja, ¿lo puedes traducir? Claro que sí, lo traduzco. Que si, por ejemplo, España experimentase un fuerte crecimiento económico ahora en 2022, que tampoco nos vendría muy mal, eso no tendría por qué traducirse de forma muy vehemente en mayor crecimiento demográfico. Sin embargo, los países que todavía no han pasado a ese estadio de población, a ese nivel de desarrollo, sí que responden con cierta fortaleza, al igual que España respondió en su momento al crecimiento económico, ¿vale? Bueno, hablemos de pensamiento malthusiano en el año 2022. Veréis, Malthus era un autor cuyas ideas tenían una lógica muy preindustrial. Malthus decía que el ser humano estaba condenado al hambre, porque él había observado, y era una observación bastante cierta en aquel momento y contexto histórico, que cada vez que el ser humano tenía más abundancia de recursos, lo que ocurría es que crecía la población. Pero al crecer la población, esta abundancia de recursos de la cual se partía comenzaba a tensionarse, hasta llegar a un punto en que la abundancia de recursos se daba la vuelta y se convertía en escasez de recursos. Y llegados a este punto, aparecía una epidemia, una hambruna, una guerra, normalmente generadas o influidas en gran parte por esta escasez de recursos. Los que explicamos historia económica solemos decir que la revolución industrial de alguna forma acabó con esa teoría malthusiana. Y así de alguna forma yo lo explico cuando explico la revolución industrial. Sin embargo, un análisis más específico de esto, yo cuando lo explico en máster de economía de los recursos naturales, realmente lo que digo es, bueno, la economía malthusiana se quedó en stand-by porque el progreso tecnológico durante bastante tiempo ha sido capaz de paliar la erosión sobre los recursos que genera el aumento de la demanda. Pero aquí viene lo importante. No necesariamente podemos suponer que esto va a seguir siendo así. Es decir, hay un combate, entre comillas, hay un reto en el cual el progreso tecnológico tiene que ser capaz de compensar la erosión sobre los recursos que genera el aumento de la demanda. Y esto no ha acabado. Esto es lo que nos sigue preocupando de cara al futuro. Como decía, en términos de agua y energía, podríamos visualizar el agua que tenemos como este cuadrado que tenemos a la izquierda, en la que tenemos primero un agua de coste reducido, luego un agua de coste mayor, luego un agua todavía más cara. Lo mismo ocurre con la energía. Primero tenemos una energía más barata y luego va subiendo cada vez, ¿no? El tema es que si la población crece, más rápidamente el agua se hace cara. Y alguien me puede decir, pero Borja, ¿y esto por qué? Veréis, porque si el agua que necesitamos utiliza X kilovatios y el precio de los kilovatios aumenta, resulta ser que el aumento de la población también hace que más rápidamente el agua se haga cara. ¿Y esto qué futuro nos trae? Bueno, pues podemos ver en este gráfico que a medida que la población, que es la línea roja, va aumentando, el agua renovable disponible va disminuyendo. Es decir, que cada vez hay que usar más agua de esa que denominamos agua cara. Por lo tanto, el coste del agua, aparte de ser exponencial, podría ser más exponencial de lo que pensamos, porque el aumento de población podría tocar otros mercados, o dicho de otra forma, va a tocar otros mercados, más que podría tocar esos mercados, y va a hacer que el coste del agua sea todavía mayor. En conclusión, ¿cuáles son las cuestiones claves? ¿Hasta qué nivel de población creceremos? Parece que tenemos una idea sobre esto, pero ya sabéis que todo puede cambiar. Siguiente, ¿dónde se acumulará la mayor parte de ese crecimiento? ¿Y qué consecuencias va a tener ese crecimiento demográfico? Como os digo, el crecimiento demográfico es una parte del problema, pero el crecimiento del consumo podría ser otro potencial problema. Es decir, el aumento de la demanda es el reto a salvar y el progreso tecnológico es la única posible solución para hacer todo esto sostenible. Dicho de otra forma, la gestión integral de los recursos hídricos está muy bien como un análisis a corto plazo. Yo puedo entender cómo gestionar el agua en una cuenca de hoy para mañana con una serie de recursos, etcétera, pero a largo plazo los equilibrios de esa cuenca o de ese, digamos, mercado dependen de factores exógenos.
como de lo que está pasando en la agricultura, como de lo que esté pasando en el mercado energético, etcétera, etcétera. Y por eso, como os digo, los problemas de abastecimiento hídrico del futuro estarán estrechamente vinculados al crecimiento de la población, pero no solo porque esa población vaya a demandar agua, sino porque demandará otro conjunto de cosas que precisarán a su vez agua. Es decir, más población supondrá más agua, sí, pero también más energía, más alimentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto generará potencialmente, es decir, más población supondrá más demanda de agua, también más demanda de energía. ¿Y esto supondrá más tensión y más costes? Llegados aquí me diréis, alguno podrá decir, hombre, Borja, claro, estás diciendo que sí. Pues no necesariamente. Dependerá del progreso tecnológico. Si pensamos en 2022, con las tecnologías del 2022, a de repente tener que abastecer a mucha más población, pues lógicamente la respuesta sería sí, sí, más tensión, más costes, etcétera, etcétera. Ya, pero es que si en la época de los inicios de la revolución industrial se hubiese planteado abastecer un mundo de 7.000 millones de habitantes, habría sido algo totalmente impensable. Pues ese mismo error que se cometió en aquel momento, lo podríamos estar cometiendo ahora. Lo cierto es que el progreso tecnológico puede conseguir que esto sea posible, lo cual no quiere decir que lo vaya a conseguir. Quiero decir, optimismo, pesimismo, nosotros nos ubicamos en el realismo. Puede ser que el progreso tecnológico haga esto posible, también puede ser que no. Como os decía, estas antisinergias las tenemos en alimentos, etcétera, etcétera, en otro tipo de sectores. Por lo tanto, el desafío, el reto, yo he venido aquí a hablar del agua y os acabo hablando de este reto. Se espera que lleguemos a 11.000 millones de habitantes y por lo tanto la conclusión es que este mercado del agua y otros muchos dependen de ese pulso metafórico entre el aumento de la demanda de recursos hídricos y de otro tipo y las facilidades que el progreso tecnológico nos arroje. Así que con esto, poco más y ahora atenderé las preguntas que ustedes me quieran lanzar.